Hola, ¿qué tal, Sergio? Bienvenidos al podcast de Gestionando Salud. Buenos días. Qué bueno tenerte aquí otra vez. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el tercer episodio del podcast de experiencia del paciente, que va más allá de lo que es la simple satisfacción del usuario, que normalmente es medible de manera subjetiva. Sin embargo, con el cambio de experiencia del paciente, se miden y se definen otros elementos como es la calidad del servicio, y sí se mide de una manera un poquito más objetiva. Esta medida valora la implementación de políticas de cambio y de modificar paradigmas tanto para la dirección de un centro hospitalario como para la atención asistencial del médico, las enfermeras y todo el personal que interviene con el paciente. La cantidad de los casos analizados y estudiados han sido muchísimos sobre el Patient Experience. Se ha incrementado durante los últimos años para ver cómo mejorar este elemento para la gestión de salud. Entonces, con tu experiencia, con todos los años que tienes en el mundo de la gestión, has implementado muchas herramientas para mejorar lo que es la parte de experiencia del paciente y sobre todo que te has enfrentado a muchos retos de cómo cambiar el clic del asunto, tanto para las instituciones como para los mismos pacientes. Entonces, nada, bienvenido al tercer episodio de la temporada Experiencia del Paciente y gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y como tú dices, para hablar de cosas por las que uno tiene pasión, ¿no? Y siente pasión, ¿no? Realmente dedicarse a la gestión sanitaria sin tener ese punto de locura pasional es complicado, ¿no? Es muy complicado, sobre todo por todos los retos que tienes en el día a día, ¿no? Yo siempre digo que la parte de la gestión es un juego de ajedrez donde juegas múltiples partidas, ¿no? Y en algunas ganas, en otras pierdes, en otras quedas en tablas, ¿no? Pero estás hablando de una partida de sostenibilidad, una partida de eficiencia, una partida de evaluación de resultados y resultados en salud y una partida de experiencia al paciente, una partida de transformación digital, lo que tú quieras, Mira, ¿no? dijiste un elemento muy importante porque estabas diciendo elementos que para un negocio es importante. Eficiencia, eficientizar los costos, tener sostenibilidad y la última parte, experiencia del paciente. Entonces, ¿cuándo pasamos de esa transferencia de simplemente satisfacer un usuario viéndolo como un objeto a lo que hoy conocemos como una experiencia integral de la experiencia del paciente? Bien, yo creo que eso ha sido, no se produjo un Big Bang. No hubo un día que dijimos, oye, estamos midiendo todos los indicadores sobre satisfacción del paciente, ahora vamos a medir la experiencia, ¿no? No, ha habido un proceso y ese proceso ha estado muy ligado a lo que es la evolución de los sistemas de información. Perfecto. ¿No? Y al cambio de lo que es el paradigma de indicadores, ¿no? Pero lo que es bueno tener en cuenta es nosotros durante mucho tiempo estuvimos trabajando por y para el paciente. Tú sabes que todas las últimas ideas sobre la gestión asistencial siempre te dicen tenemos que posicionar al paciente en el centro de la toma de las decisiones, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pero siempre hemos trabajado por y para el paciente, pero no con el paciente. Correcto. Esa es la diferencia. Ahora queremos trabajar con el paciente. También es verdad que eso hay críticas, ¿no? Hay críticas con respecto a la experiencia del paciente. Mucha gente dice, oye, esto es una moda, ¿no? Esto es una moda, esto se acabará, no hay ningún problema, volverá esto a la normalidad. Otra gente, sobre todo la parte más clínica, entiende que el paciente no está lo suficientemente preparado como para evidenciar su experiencia, ¿no? Como para tomar decisiones. No está lo suficientemente preparado. Pero sí. Disculpa que te interrumpa, pero realmente ahora tenemos más información por las tecnologías y tenemos un paciente tal vez más empoderado. Que sepan o no sepan, yo no me voy a entrar en esa discusión, pero realmente tenemos unos pacientes más empoderados. Estoy de acuerdo. Mira, y tú lo has dicho, lo importante es que probablemente el paciente no conozca o no tenga acceso a la información, pero no tenga la capacidad, digamos, de digerir esa información, como lo puede hacer un profesional clínico, ¿no? Pero lo que sí que sabe el paciente es lo que no quiere. Entonces, ese sí que es la parte de empoderamiento del paciente. Yo no quiero sufrir, no quiero tener dolor, no quiero una serie de cosas que cuando he ido a un hospital o cuando me han atendido me han ocurrido. Y eso sí que está claro que el paciente lo tiene muy claro. Por lo tanto, ahora lo que se trata es de meter al paciente en esta ecuación, ¿no?
no como elemento, digamos, potencial, sino como un factor de decisión, ¿no? Es decir, forma parte de la fórmula. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué te decía que esto se produce de una manera progresiva? Porque los hospitales durante muchos años hemos estado midiendo indicadores de actividad. ¿Cuántas cirugías haces? ¿Cuántas consultas externas realizas? ¿Cuál es el índice de ocupación tuyo? ¿Cuál es el índice de rotación de camas? Todo eso es lo que hacen y, ojo, en la parte latinoamericana eso sigue existiendo muy fuerte. Es decir, lo que se mide es actividad. Actividad versus recursos económicos versus sostenibilidad. Error. Pero es lo que hay. Por ese sarampión nosotros ya pasamos, ¿no? Bueno, es que tienen, aparte de más años, evidentemente ustedes han madurado una gestión mucho más tiempo que nosotros y también el tiempo de Latinoamérica se encuentra en un escenario de medir eso. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos en un proceso de ver cómo tenemos una salud más sostenible, con un sistema de seguridad social que realmente no da lo que nos da. Entonces, realmente es como hacer una fisura o entrelazar lo que ustedes vivieron en esa etapa con lo que estamos viviendo en esta etapa. No, y tenéis una cosa mejor, que es que ya sabéis los errores que cometimos nosotros. Algunas veces por lo tanto, pero bueno. Por lo tanto, digamos, lleváis esa ventaja, ¿no? No, yo a lo que me refiero es decir, esos indicadores se acabaron. Se siguen midiendo, pero se acaban. En la gestión ahora tienes que poner otros indicadores, ¿no? Es decir, yo tengo que saber, para llevar bien un hospital, para llevar bien un centro de salud, tengo que saber el perfil de mis pacientes. Tengo que saber cuántas mujeres embarazadas vienen al año. ¿Cuántas de esas mujeres, dónde van? ¿Van a urgencias o a emergencias? ¿Van a consulta? ¿Van a hacerse algún proceso diagnóstico? ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde pasan? Es decir, igual las personas mayores. ¿Qué pasa con las personas mayores? Mayores de 65 años. ¿Cuál es su trayectoria dentro de lo que es la organización? Porque así, lo que yo quiero saber es que José García, ¿cuántas veces ha venido al hospital y por dónde ha estado el hospital? Para poder mejorar la experiencia de ese paciente. Yo puedo ir agrupándolos y mejorar la experiencia de esos pacientes, no ya midiendo actividad, sino midiendo procesos, lo que se llama el patient flow, ¿no? Es decir, ahí tenemos que trabajar. Pero yo creo que es muy importante, no es una moda, yo creo que la experiencia del paciente no es una moda, se les está, digamos, empoderando a los pacientes, el paciente cada vez es más exigente, y eso nos condiciona a todos, ¿no? Pero también hay una cosa que es importante recalcar. La gente tiene que ser consciente de su salud y tiene que ser consciente y responsable de su salud. Nosotros no estamos para esto de cuando ya no puedo más, cuídate, sé responsable, lleva una buena alimentación, ten hábitos saludables y yo estoy contigo para cuando te haga falta. O sea, es una tendencia más de prevención que de corrección. También. Dijiste algo anterior sobre la parte de humanizar, hay familiares, por ejemplo, que no le quieren dar la quimio a un determinado paciente porque se deteriora mucho, no hay calidad de vida. Entonces, sí es verdad que esto de la experiencia del paciente ha tenido dos enfoques. El británico, que es más de humanización y respeto de los valores y el apoyo emocional, el confort físico, y el otro que es más estadounidense, que es el lado más marketing, más de usuario, más que buscas para nosotros satisfacerte. ¿Cuál de estos dos es más conveniente? ¿O realmente se pueden hacer una condensación de ambos? ¿Cuál sería como la mezcla perfecta? Porque sí es verdad que se ha tenido un descrédito en el tema de la salud con la deshumanización por parte de los profesionales de salud en cuanto al trato o la atención asistencial. Por eso mismo de yo soy el que sé, tú tienes que seguir este lineamiento para curarte, por decirlo de cierta forma. Y independientemente que seamos latinoamericanos, que seamos más cariñosos en cierta forma y más simpáticos en ese sentido, jocoso, realmente se ha deshumanizado o ha habido una ruptura muy tangible con la relación de médico-paciente. ¿Cuál enfoque me voy para yo poder agarrar a mi paciente y que realmente se sienta bien
y que el servicio sea de calidad. Bien. Yo creo que las posiciones ahí nunca pueden ser 100% una u otra, ¿no? Como tú bien dices, hay una mistura que hay que buscar, ¿no? Yo apuesto siempre mucho más por la visión británica, ¿no? La humanización de la asistencia, ¿no? El entender al paciente, el estar con él, ¿no? Y evidentemente también remarco que es importante que eso me sirva a mí de promoción, claro, digamos, como centro respetuoso con el paciente, con el medio ambiente, con una serie de valores, ¿no? Y eso conforma el que puedas, digamos, esa mistura, ¿no? Tener, digamos, mayor éxito, ¿no? Pero a nivel de trato, a nivel, digamos, de la atención al paciente, fíjate, estamos hablando de los médicos, pero no son solo los médicos. No son solo los médicos. Mira, los médicos hay buenos médicos y hay malos médicos, igual que hay buenas personas y hay malas personas, ¿eh? Es decir, esto no es un secreto. Pero yo creo que los médicos, por ejemplo, en República Dominicana tienen una atención al paciente muy directa, una atención casi permanente, menos deshumanizada que en sistemas nacionales de salud muy públicos, ¿no? Tiene un seguimiento, una atención que está ahí, ¿no? Nosotros seguimos teniendo en República Dominicana un problema de atención al cliente, eso sí que es verdad, pero en general. Tanto servicio administrativo, enfermería. En general. Tenemos que, la gente tiene que entender que está en un servicio de salud que trata de la salud de la gente, ¿eh? Que no puede ser el que tú lo veas como un cliente que va a un supermercado, ¿no? O sea, tú entras en emergencias, lo primero que te hacen es, te quitan la ropa, te ponen un pijama que se te ve el culo, con perdón, te ponen una vía y aún no te han dicho ni buenos días. O sea, imaginaos el nivel de agresividad que eso para mí me supone. Para mí que tengo una edad, pero tú a eso se lo haces a un abuelito de 70 años. Claro. Y el señor, entonces, esa atención al paciente, eso mismo se puede hacer, teniendo el paciente una experiencia positiva, ¿no? Hablando, interactuando, empatizando con él. Eso es lo que realmente yo creo que aquí en el país está faltando, ¿no? Es decir, esa atención al cliente, pero porque falta una formación adecuada para que la gente entienda que estamos hablando de personas que se merecen el máximo respeto. Te pongo un ejemplo. En caso de emergencia, ya que lo mencionas, la gente siempre está acelerada, hay mucha demanda del servicio, el personal tal vez tiene un nivel muy alto de saturación de trabajo. ¿Cómo podemos manejar esa situación cómo podemos transformar esa cultura de una forma que tanto mis empleados de un centro puedan hacer ese servicio y que el paciente te diga, mira, lo has hecho fenomenal, me he sentido cómoda a pesar de que me has dado una mala noticia? Bien, ahí hay un factor externo importante, ¿no? Las emergencias en el país reciben a todo el mundo. Es decir, el problema del sistema sanitario en República Dominicana es que tú no tienes una estructura de atención primaria que te atiende a los pacientes, digamos, que son menos graves, ¿no? Y que pueden ser atendidos en un centro de salud de una manera normal, natural, ¿no? Entonces, claro, todo llega a la puerta de emergencias, con lo cual, digamos, la presión es mayor. Y después, además, hay un proceso de educación, ¿no? Y eso lo hemos pasado en todos los países. O sea, en eso no somos en República Dominicana originales, eso ha pasado en todo el mundo, que es un proceso de educación donde a la gente hay que hacerle entender que aquí se recibe y se trabaja en función de la gravedad del paciente, no del tiempo de llegada. Correcto. Si usted tiene un dolor de cabeza, se va a esperar 7 horas. Porque yo antes tengo que recibir y trabajar con un politraumatizado, con una persona, digamos, que está en riesgo vital, ¿no? Y eso es una parte de formación, que eso hay que hacerlo de manera continua, de manera continuada, ¿no? Mira, hay una experiencia que te voy a contar, una experiencia que fue una experiencia interesante, ¿no? Con unos centros de salud organizados en una determinada región, el hospital pone en marcha las emergencias y empieza a atender emergencias, ¿no? Y entonces, en la sala de espera de las emergencias había un cartel con todos los nombres de los centros de salud, exactamente 18 nombres, donde se les explicaba al lado, si usted hubiera ido a su centro de salud de Lugo, hubiera sido atendido en 5 minutos. Con lo cual,
¿Qué se consiguió? Que la gente que venía de Lugo al hospital, que tardaba 1 hora, pues dijera, bueno, pues oye, si yo podía, mi problema me lo podía haber resuelto allí. Claro. Entonces en 5 minutos al lado de mi casa lo tengo. Son elementos que hay que ir trabajando y apoyándose mucho en los sistemas de información. Los sistemas de información ahora mismo nos dan la posibilidad de que la experiencia del paciente sea mucho más, digamos, mucho más buena y mucho más bonita. Los sistemas de información, bien utilizados, bien ordenados, te dan proximidad, te dan inmediatez, te dan accesibilidad, que es lo que la gente quiere. Lo estás romantizando un poquito. Bueno, te dan datos para es que yo soy un romántico. Sí, ya lo veo. Te dan datos para tú tomar estrategias de cómo llevar el hospital, básicamente. No, mira, vamos a ver, te dan datos. Te voy a explicar. Nosotros ahora en el HOMS hemos puesto en marcha el código QR. Correcto. El Magic Link, que le llamamos. Bien. ¿Qué significa eso? Que tú vas al hospital, te vas a radiología, a imágenes, te hacen digamos, la anotación del proceso diagnóstico que tú requieres, vas a caja, pagas la diferencia que te corresponde y en ese momento la señorita te da un código QR, con una cartita y tú la tienes. Tú con eso pasas a hacerte el estudio radiológico y ya a partir de ahí te puedes ir. Tú con tu celular, con tu smartphone, coges con lo mismo que hacemos en los restaurantes, con Correcto. el menú, ¿vale? Coges, escaneas el código QR y ahí te aparecen todas tus imágenes y el informe radiológico. Lo puedes ver cuantas veces quieras. Se lo puedes enseñar a tus padres, a tus madres y decirle, mira qué pelvis más bonita tiene. Vale. Pero es bueno, tienes una accesibilidad. Ya tiene el paciente su informe. Y es más, con ese código QR tú se lo puedes dar a cualquier médico y puede acceder a tu historia. Todos los exámenes que después te puedas ir realizando en el hospital, se te van a ir cargando ese código QR. Perfecto. Oye, se me ha perdido el código QR. Pues vienes y te hacemos una copia. Pero tú tienes un código QR donde accedes a todas tus imágenes y a todos tus informes. De eso hablo de accesibilidad. Vale. Es decir, hablo de que es más factible para el paciente ese acercamiento y ganas en satisfacción, sí, ganas en experiencia. Hombre, la gente lo valora bien, lo está valorando como una innovación positiva. Vale. Yo me voy más lejos, o sea, no solamente una facilidad para el paciente, sino para el mismo médico. O sea, antes llevaban tú esas placas o un CD, o sea, era una locura. Entonces, claro, vamos a ver, ya cogiendo ese ejemplo que me diste, ¿cuáles fueron los indicadores que llevaron a hacer esa innovación? O sea, ¿fue directamente un asunto de experiencia del paciente, de yo buscar esos indicadores de insatisfacción de un paciente, o simplemente por una cuestión de facilidad y de hacer un flujo un poquito más eficiente, costo efectivo para el hospital? No, pues mira, la verdad es que fue una de las cosas, y además es para reírse esto, ¿no? Es decir, porque tú estás metido en una vorágine de gestión que no te enteras muchas veces de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Nosotros dábamos CDs. Correcto. La multitud de pacientes que venían con el CD y me decían, no, pero es que mi médico no tiene un computador que le haya CDs. Que ya no se estaban usando, claro. Entonces dices, a ver, ¿dónde estamos? O sea, estamos dándole CD a la gente, se va a su médico de La Vega y su médico de La Vega tiene un computador como el que tú tienes que no tiene para meterle CD. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo las cosas bien. Estamos generando problemas para el paciente que tenía que volver, pedirlo en hojas, en papel, con el consumo que eso supone. No ya tanto el gasto, sino también en digamos, el compromiso medioambiental, ¿no? Correcto. Por lo tanto, eso estuvo en la primera decisión, ¿no? La primera decisión fue una cuestión de satisfacción de la experiencia, de mejorar la experiencia del paciente. Es así. Y ha habido problemas, como en cualquier innovación, ¿no? Al principio viene el problema, que si el sistema sube, que no falla, qué tal. Pero ahora la gente está, digamos, encantada, ¿no? Tiene, digamos, ese acceso, ¿no? Y la idea es expandirlo a las unidades de endoscopía, las unidades de ecocardiografía, ¿no? Pero la base del pensamiento fue innovación alineada con la experiencia del paciente. Y que se repercute sobre el flujo de trabajo, Sí, se repercute sobre la eficiencia del departamento. O sea que marcar indicadores de experiencia del paciente no solamente es de cara externa,
sino Correcto. tiene un reflejo interno muy importante. Mira, y hay una cosa en la experiencia del paciente que tenemos que hacer siempre constar, que es, vamos a ver, tenemos que contar con los profesionales. Claro. Es decir, los profesionales tienen que tener una participación activa, ¿no? Y esa participación activa, ellos con estos sistemas, ven facilitado su toma de decisiones. Correcto. Por lo tanto, los vas a tener más implicados o comprometidos, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido un ejemplo, ¿no? Bueno. Te puedo mencionar otro ejemplo con mujeres embarazadas, ¿no? Es decir, que mujeres embarazadas... Que aquí hay muchas. Aquí sí que aquí hay muchas, Wow, sí. impresionante. Aquí no tenéis problemas de envejecimiento Yo de poblacional. amigas tengo 4 de esta temporada. Todas. Todas, y yo no sé si es el agua o qué es lo que está pasando, pero sí. Bueno, Hay muchas. No lo sé. Pero bueno, sí que es verdad que hay un proceso donde uno empieza nosotros como hospital tenemos una importante actividad, digamos, materno-infantil, ¿no? Y queremos saber qué pasa por la mente de nuestras embarazadas, de las que van a dar a luz allí en el hospital, ¿no? Y entonces hicimos un grupo de experiencia al paciente, donde las reunimos a 12, donde nosotros estábamos pensando que lo más importante para las mujeres era, primero, pintar de tonos claros y ocres el pastel, tonos pastel, ¿no? Las habitaciones y las estancias, una iluminación, dibujitos, música ambiental, ¿no? Y cuando tú te reúnes con estas señoras, ¿no?, que están ya en su 4., 5., 6. mes de embarazo, lo primero que te dicen, es queremos que por favor haya más plazas reservadas a embarazadas en el parqueo. O sea, totalmente ajeno a lo que tenían pensado en inicio. Totalmente, ¿no? Lo segundo que te dicen es, lo que queremos es que cuando vengamos aquí, no tener ningún problema ni ninguna incertidumbre sobre dónde me tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que preguntar? Es decir, necesito tener certeza. Vale. Me da igual el color de las paredes. Dice, yo lo que quiero es certeza. Que llegue, que sé que la señorita aquella es la que me va a hacer el ingreso, que me va a poner en contacto con mi aseguradora, que yo voy a hacer esto, y lo que yo no necesito es, en ese momento, yo lo entiendo, es decir, ¿no? Yo no he estado nunca embarazada, pero Gracias entiendo que a en él. ese momento lo que quiere la mujer es no tener a nadie al lado que le genere problemas. Correcto. Y centrarse en su proceso, ya está. Entonces, al final, te das cuenta que cuando empiezas a hacer estas experiencias con los pacientes, las cosas cambian, la perspectiva cambia, ¿no? Y la toma de decisiones tuya mejora. Eso era uno de los puntos que te iba a comentar. O sea, cómo yo, con este paciente que es tan demandante, más en el sector privado, que tenemos la tarjetica de seguro o tenemos el cash money para pagarte, somos más exigentes. O sea, cómo manejamos el simple hecho de una necesidad puntual de un paciente a un mero capricho de un paciente. O sea, tenemos que saber cuál es esa línea gris. Entonces, ¿cómo manejamos esas situaciones de conflicto para que la experiencia sea lo más llevadera, pero también lo más racional posible? Mira, pero eso no es una cuestión de que lo vaya a resolver el sistema sanitario, es una cuestión educacional. Es decir, esto es como todo, esto es una cuestión de educación y de educación para la salud, ¿no? Es decir, yo lo que tengo que hacerle entender a la gente es que lo que no puede hacer es irse de un fin de semana a beber romo y a comer como un jabato, y claro, que llegue el domingo por la tarde y me exija que le dialice, ¿no? Porque Claro. está absolutamente descompensado. Eso es una cuestión cultural, es una cuestión de... Y ahí también es verdad que influye mucho la falta de una asistencia primaria, de una atención primaria, ¿no? Porque realmente el médico de familia es el que te está haciendo el seguimiento, el que te está, digamos, Y te da ayudando. esas orientaciones Eso e es. informaciones. Pero claro, no la tenemos. Entonces, eso cae también como responsabilidad de lo que es la experiencia del paciente para un centro de tercer nivel como es el que llevas tú. Sí, por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir en la fase de implementar formación e información, mucha comunicación, tanto con el paciente como con los familiares del paciente. Es Sobre decir, todo esa última parte, porque creo que algunas veces yo con un dolor
yo lo que quiero es que me quiten el dolor, yo no veo otras cosas. Claro, pero el familiar está ahí, viendo todo, observando si la enfermera está de mal humor o no está de mal humor, si le dan la información, si dura mucho en el seguro. Realmente la experiencia del paciente no sería más bien para el familiar, o cómo sobrellevan esa situación, porque algunas veces el paciente es el que menos problema te da. No, vamos a ver, nosotros lo que tenemos que tener claro es que dentro del proceso de atención, lo que tenemos es que al familiar del paciente hacerlo cómplice de nuestro proceso. O sea, tiene que ser cómplice de tu actuación, ¿no? Y puede ser una persona que tenga exigencias o requerimientos, ¿no? Pero, insisto, es decir, tú lo tienes que incorporar. Si tú llevas un proceso adecuado, si al final le explicas a la gente, mire usted, para hacerse una analítica, para ver los resultados de la analítica son 2 horas. Y son 2 horas aquí o en China, ¿eh? Pero hay que informar a la gente. Entonces, esté tranquilo, ¿no? Ahora, lo que no tiene razón de ser es si esa analítica te tarda 7 horas. Entonces, tienes razón para quejarte, ¿no? Yo creo que la información sobre los procesos asistenciales tiene que estar a disponibilidad de los pacientes y de los familiares. Porque no nos olvidemos, es decir, una parte muy importante de la experiencia del paciente depende también del propio paciente y después de su posterior cuidado en el ámbito, digamos, en su casa, ¿no? Claro. Y ahí los familiares tienen que jugar un papel importante. Sobre todo en elementos como, por ejemplo, el tema de la medicación, ¿no? El 50% de los pacientes abandonan la medicación al encontrarse mejor. Correcto. Y eso nos está generando muchos problemas. O sea, eso nos genera muchos problemas, ¿no? Y entonces ahí está bien lo abandonan porque se olvidan o porque se encuentran mejor, ¿no? Y ahí está bien la familia para hacer ese refuerzo. Tú tienes que continuar tu tratamiento, tus 8 días y acabarlos, ¿no? Ok. Evidentemente me has mencionado muchas cosas que has hecho o que han implementado dentro del hospital, pero hay una tendencia de cuáles son las cositas que tengo que hacer para que un centro tenga una buena experiencia del paciente, o algunas puntualizaciones que tú digas, mira, si no haces eso estás jodido. No, yo creo que hay unos indicadores, los PROM y los PREM, ¿no? Que son unos indicadores muy interesantes, ¿no? Y sobre ellos es sobre los que te tienes que guiar, ¿no? Yo creo que eso sí que te da una información como para, digamos, para conjuntamente con el paciente tomar decisiones, ¿no? El paciente al final lo que quiere es ser protagonista también de su proceso, ¿eh? Entonces quiere ser protagonista y por lo tanto aparecer en la película. Y hasta ahora no se le dejaba aparecer, ¿eh? Correcto. Entonces ahora... Y después nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos funciona muy bien es el tema del comité de experiencia del paciente. Es un comité que está dentro de la estructura organizativa del hospital. La experiencia del paciente ha cogido y tiene peso dentro de la... ¿Y quiénes conforman ese comité de experiencia? Pues fíjate, ahí está desde la parte clínica asistencial, médica y enfermería, hasta personas, digamos, familiares y pacientes del hospital que tienen, digamos, impacto en determinados colectivos de enfermos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos a pacientes o sea, dentro de lo que es una paciente que viene por parte de una fundación de esclerosis múltiple, ¿no? Y participa y dice las cosas. Otra que viene por parte de una sociedad también de otra tipología de enfermedades, y después una persona que lleva muchísimos años viniendo al hospital acompañando a su marido, ¿no? Claro, y el familiar que ese es el familiar crítico, ¿no? Y que además hace una función increíble porque forma parte ya de nuestra plantilla. No le pagamos, pero forma parte de nuestra plantilla. Claro, sí. La tiene como chivo expiatorio por el hospital y claro, te viene pero con ayuda, todo el fin. Sí. Entonces esa gente, cuando tú los reúnes, te dan una visión más fresca. Es decir, nosotros lo que necesitamos es tener una sistematología de medición y después refrescarla continuamente. Y ser muy críticos con nosotros mismos. Automáticamente vienen esas sesiones del comité de experiencia del paciente con todas esas informaciones, cómo realmente organizan el plan de acción o cómo tomarlas, cómo priorizarlas para saber realmente cómo impactan de una manera que hagas el 20% y obtener el 80% de beneficios. Sí, como tú dices, vamos a ver, la priorización está en función de una serie de condicionantes, ¿no?
y esas, digamos, priorizaciones de experiencia del paciente tienen nivel 1, digamos, en lo que es la determinación. Evidentemente están condicionadas por una base económica, ¿no? Correcto. Pero de entrada tienen el nivel 1. Lo más importante no es solo ya la priorización, sino el medir los resultados de esa implementación, ¿no? Es decir, ver y medir para saber si estás acertando y también para darle un feedback al paciente, ¿no? El paciente tiene que ver que tú estás teniendo en cuenta sus decisiones, sus aportaciones, y entonces le estás midiendo y le estás reportando, y tiene que haber una comunicación, ¿eh? Y para eso, lo que hablábamos antes, los sistemas de información nos ayudan mucho. Claro, sí, no es un poquito difícil. Es un poco laborioso. Excel, sí. Encuestas a mano, es un poquito complicado. Ya me has mencionado muchísimas acciones que han implementado en el hospital, pero ¿cómo obtienes ese cambio cultural de tus colaboradores? O sea, vamos a ver, es muy bonito de la parte de gerencia marcar unas estrategias, unos lineamientos, un plan de acción, pero ¿cómo se permea esto a la base? ¿Cómo podemos que los colaboradores entiendan esta misma visión de que no es solamente dar un servicio de salud, sino que es una experiencia completa, de que por más bien que hagamos un proceso, el camillero puede joder todo el proceso y quedarse con ese mal sabor de boca el paciente o el familiar? Entonces, ¿cómo cambiamos esta cultura organizacional en este sentido? Pues mira, esto es como, vamos a ver, yo te voy a emplear un ejemplo, digamos, más agrícola, ¿no? Vale. Más agrícola. Mira, lo que está claro es que cualquier agricultor te dirá que para la tierra lo mejor es que llueva poquito a poco, y que llueva durante muchos días, porque así, digamos, pues bueno, va penetrando en las diferentes capas, ¿no? Y eso favorece después un crecimiento de las plantas, ¿no? Que no es bueno una lluvia muy fuerte en pocas horas, porque evidentemente no genera ningún beneficio a la tierra, al contrario, lo que puede hacer es erosionarla, ¿no? Esto es lo que va a funcionar, es decir, aquí no hay una receta mágica, aquí es una cuestión de poco a poco y seguir trabajando con la gente, ¿no? Que la gente entienda, ¿no?, que es factible tener una buena experiencia del paciente, que los pacientes pueden tener una buena experiencia, ¿eh?, y que se merecen esa buena experiencia. Si yo mañana llevo a mi madre al hospital, va a tener la mejor experiencia. Voy a hacer que las cosas fluyan, que le hagan todos los procesos rápido, que digamos, que me den los resultados rápido, que no tenga ningún problema. Dentro del mismo hospital hay corrupción. No es corrupción. La cuestión es, la organización tiene la capacidad de responder ante un nivel de exigencias mayor porque es mi madre. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo, lo que tenemos que ser todos conscientes es que todos son mis madres. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente. Y esa es la labor nuestra, ¿no?, de ir progresivamente. Mira, si es factible, porque si la organización no pudiera, por una cuestión, digamos, de colapso en su actividad, es una cosa, ¿vale? Uh-huh. Pero la organización puede, ¿eh? Y se demuestra cuando yo llevo a mi madre. Pues ahora, todos los que pasen por ahí son mi madre, son tu madre, y por lo tanto vamos a trabajar así, ¿no? Y eso es factible. Entonces, esa es, digamos, la visión que tiene que tener desde la dirección, pero también la tiene que tener interiorizada las personas que trabajan en el hospital, que atienden pacientes. Porque como tú dices, es decir, un comentario, una mala actitud de un camillero estropea el trabajo sensacional de miles de profesionales. Entonces no puede ser esto, es decir, tenemos los mejores profesionales, tanto en la parte médica como de enfermería, y resulta que después un camillero, a todos hay que hacerles, digamos, ese proceso de penetrancia de estas ideas, ¿no?, estos principios y esos valores, ¿no? Y es un cambio organizacional, evidentemente. Al cambiar la cultura organizacional es serio, es un proceso serio, pero es necesario. Mucha persistencia, mucha insistencia y no cansarse. Claro, eso es, esa es la idea. Trabajar con gente es complicado. Bueno. No. Yo lo sé, tranquilo. Eso es lo que nos divierte.
Eso es lo divertido. Hay que disfrutar de eso. Eso sí es verdad. Bueno, ya para concluir y dar un cierre a esto, cuéntanos qué quieres puntualizar, qué quieres que el espectador se quede con ese sabor de boca respecto a lo que es gestionar la experiencia del paciente. Yo creo que lo que hemos dicho al principio, no quiero ser muy extenso, yo creo que lo que tenemos que percibir nosotros es lo que realmente tiene el paciente hoy en día, ¿no? Y lo más importante es que el paciente sí que sabe lo que no quiere. Perfecto. Eso es que respetarlo. Sí, excelente. A partir de ahí... Pues mil gracias, Sergio, por tu tiempo. Yo sé que estás súper complicado en esta semana. De verdad que fue súper grato estar contigo y de verdad que nos has dado un poco de luz y unos tips muy interesantes que podemos implementar no solamente en un hospital general como el que lleva, sino hasta en una estética, en un centro de odontología donde nuestro protagonista, como bien lo decías, es nuestro paciente y debemos escucharlo y saber qué no quiere. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima en nuestro próximo podcast. Muchísimas gracias, Dileni. Muchas gracias.